Bien, ya nos encontramos en el cuarto tema, que es el análisis de los estados financieros. Primeramente vamos a hablar de qué son estos estados financieros. Bueno, un estado financiero es un informe que nos va a mostrar cuál es la situación actual de una empresa. ¿Con base a qué? A sus finanzas en diferentes periodos determinados. Estamos hablando ya de análisis de estados financieros que tiene que ver con la evaluación de la operación de una empresa. Ya vimos en temas anteriores la evaluación económica de los proyectos de inversión. Ahora estamos hablando de la operación, o sea, la medición y comparación de esos hechos que ocurren en las empresas que están circulando, que ya se encuentran en marcha. Bueno, regresamos aquí. En los estados financieros podemos especificarlos en tres: el estado de pérdidas y ganancias, estado de situación financiera y estado de variaciones en la situación financiera. El de pérdidas y ganancias nos encontramos con los estados de resultados, que son lo que tiene que ver con ventas, los costos de las ventas, los gastos de las ventas, gastos administrativos de operación. ¿Para qué? Para poder tener mi utilidad antes de impuestos. Obviamente menos los impuestos. En cuanto a la situación, el estado de situación financiera, nos encontramos con el balance general, que literalmente es balancear los activos versus los pasivos y el capital. Los activos que tienen que ver con todo lo que tengo, los efectivos, los inventarios y las cuentas por cobrar a clientes. Pasivos, las deudas, los proveedores en sí, mis obligaciones de pago. Y el capital, que son mis acciones y mis utilidades. En cuanto a los estados de variación en la situación financiera, también se le conoce como estado de origen y aplicación de recursos. Eso tiene que ver con aquellas maneras en las que de dónde obtengo mis recursos y hacia dónde van mis recursos. Bien, vamos a enfocarnos en unos ejemplos de los primeros dos, los estados de resultados y cómo se aplican en empresas constructoras. Por ejemplo, en esta parte podemos ver una tabla un poco simple donde tenemos nuestros costos de fabricación. Vamos a enfocarnos en un proyecto de un desarrollo de 100 casas. Estamos hablando de desarrollo, tenemos amenidades, tenemos pavimentación, tenemos iluminación, tenemos piscinas, tenemos centros comerciales, un desarrollo completo, ¿no? Entonces, primero necesitamos obtener, siempre hablábamos hace unos momentos, que tiene que ver con las ventas. Esa es la base de los estados de resultados. Entonces tenemos la materia prima, la mano de obra, la fuerza motriz. Todo esto lo encontramos en un apartado de costos directos. Luego también tenemos los gastos de venta, que incluye las comisiones de venta, todo lo que tenemos en las oficinas, los materiales, los sueldos, fletes, que esto lo podemos encontrar como un sobrecosto o indirectos, ya sean de campo, o sea, de obra, o indirectos de oficina central. Aquí encontramos los honorarios, la depreciación de las maquinarias, su mantenimiento, servicios. Y en ese rubro de gastos, aquí vamos a encontrar todos los sueldos y todas estas cuestiones de muebles. Entonces vemos cómo esta información pues es importante para que podamos saber cómo está avanzando cierto proyecto y en general también cómo está avanzando la empresa. En otro momento dado también tenemos el balance general. Como les explicaba, el balance general tiene que ver con los activos, los pasivos o el patrimonio, que también se conoce como el capital. Bien, si estamos hablando de una empresa contratista, por ejemplo, seguimos en el mismo ejemplo del desarrollo de 100 viviendas. Esta empresa se dedica a desarrollar pura obra negra. No se mete con acabados, no se mete con subcontratos, como son puertas, ventanas, cancelería, no. Pura obra negra, que estamos hablando de bloqueaduras, de estructuras de concreto, techumbres, de losas, de vigas y bovedilla, pero sin acabados, sin todo lo demás. Entonces, esta empresa tiene que ir balanceando, literalmente balanceando, que su activo sea igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, en el activo se encuentra todo el efectivo. Por ejemplo, que el cliente, que sería la persona o la empresa a la que le va a construir las 100 viviendas, el desarrollo de 100 viviendas, el total por ese proyecto son 8 millones. Entonces le deposita como un anticipo un 10%, que son 800,000 pesos. Entonces esos 800,000 pesos se convertiría en un efectivo. Luego de ahí, cliente sería la deuda que va a ir pagando poco a poco. Y también tenemos entre el activo, tenemos los fijos y el corriente. Fijos, por ejemplo, la maquinaria con la que cuento, que si son vibradores de concreto, que si son revolvedoras, etcétera, y la depreciación de la misma. De hecho, toda esta información también la podemos tener clasificada en esta anterior que vimos, que este es un formato de control presupuestal, de control de obras.
Aquí lo podemos ver igual y de ahí se puede obtener la información. Por eso es la manera en la que se aplicaría en la relación entre un ingeniero de costos o un ingeniero de obra y un contador. Bien, ahora para finalizar vamos a ver este apartado de cuál es la finalidad con la que se realizan esos análisis de estados financieros. Pueden haber diferentes, aquí se mencionan algunas, como hablábamos en el diagrama anterior, en el formato anterior, para planear y controlar, para tener una planeación de proyectos y controlar cómo van avanzando estos, para informar a los accionistas, o sea, para decirle a los inversionistas, mira, esta es mi situación, ¿te interesa invertir en tal proyecto o te interesa invertir en la empresa en general? Para solicitar créditos cuando vamos a una institución bancaria y nos piden cuál es la situación de la empresa, para estudios de evaluación económica, para informes que nos pide alguna institución de gobierno, alguna auditoría, y para lo que nos acontece en estos temas, la evaluación de proyectos de inversión. Entonces, según en estas finalidades, podemos tener dos puntos de vista por los cuales se va a elegir alguna de ellas, para tener un análisis interno o uno externo. Un análisis interno sería, por ejemplo, que un contador, un administrador, un directivo quiere saber cómo va la empresa para saber si va a invertir en tal proyecto o no, si es redituable. Estamos hablando del interno. Y del externo, por ejemplo, que una persona ajena solicite, que una banca solicite información para ver si te puede dar en un crédito, para ver si no debes demasiado, si no tienes muchos créditos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Que, por ejemplo, a mí como empresa, mi contador me da la información, pero yo como administrador de proyectos de construcción, un balance general no lo sé interpretar tal cual o tal vez no conozco todos los rubros, pero sí puedo tener conocer la información por medio de estos métodos de una manera más simple, para que esos números, financieramente hablando, pues tengan una interpretación, una mejor interpretación más fácil. Por ejemplo, está el método de reducciones de cifras a porcentajes. Por cuestión de tiempo no se pueden explicar todos, pero también están las razones simples que tienen que ver con la liquidez, que tienen que ver con las deudas, con los pasivos, con la rentabilidad de la empresa, con la eficiencia de la empresa. Las relaciones estándar, que son tabuladores, hay tabuladores para la construcción, y finalmente métodos gráficos para dar reportes de manera gráfica.